Voy a hablar sobre la eutanasia y el por qué se considera un problema ético y moral en la sociedad. Bueno, para comenzar tenemos que saber qué es la eutanasia. Y la eutanasia, como su nombre en griego lo dice, es una muerte digna, una muerte que acaba con el sufrimiento de la persona o una muerte buena. La eutanasia es aplicada a los pacientes que se encuentran con enfermedades terminales, incurables o con cierto tipo de dolores insoportables. La eutanasia tiene dos tipos, la activa y la pasiva. La pasiva es cuando el paciente tiene alguna enfermedad terminal y decide por su propia voluntad dejar de consumir sus medicamentos que lo hacen mantenerse vivo para así acabar con su vida. Sin embargo, la eutanasia activa es cuando ya interviene un médico para acelerar la muerte de ese paciente con algún tipo de fármaco. La eutanasia se encuentra legal en ciertos países como lo son Bélgica, en algunas partes de Estados Unidos, Suecia, Colombia, entre otros más. En esos países es legalizada, sin embargo, no todas las personas creen que sea lo correcto, pero en esos países se deben de llevar a cabo ciertos tipos de reglas para poder llevarse la eutanasia, como por ejemplo el que sea la persona el que tenga la decisión de terminar con su vida y que realmente se encuentre en una posición de gravedad con alguna enfermedad incurable o que le cause mucho dolor, o sea, terminal. No se puede llevar a cabo si no lo decide el paciente en esos países que ya es legal. Sin embargo, hay países en los cuales todavía no se legaliza la eutanasia y la persona que la lleve a cabo puede tener hasta 10 años de cárcel. ¿Por qué la eutanasia se considera un problema ético y moral? Bueno, en el aspecto social, en muchas personas desde los países que son legales y en los países que todavía es ilegal, consideran que no debe de estar legal o que no debe de legalizarse porque es un homicidio, porque piensan que es un homicidio y porque creen que la persona que lleva a cabo la eutanasia es un asesino. Para esas personas es muy poco moral y muy poco ético llevarla a cabo. También porque las personas temen a que la eutanasia se legalice y esto se vuelva algo normal en el día a día y se llegue a aplicar a cualquier persona. En el aspecto religioso, y para mí el más importante, porque es como el que está todavía más en contra y el que todavía considera más a la eutanasia como un problema ético y moral, pues es la religión. O sea, la religión tiene una idea en la que ellos dicen que Dios es el que da la vida y así como Dios es el que da la vida, es el único encargado de poder quitarla, que nosotros no podemos decidir cuándo y cómo morir, solamente Dios y nadie más puede decidir cómo vamos a morir. Entonces, pues para la religión es muy poco ético y moral el que se legalice la eutanasia o el que se lleve a cabo, ya que para ellos es un pecado, es el matar a otra persona, es un homicidio y para ellos está en contra de su religión el apoyar la eutanasia. También mucha sociedad cree que los médicos que realizan la eutanasia es muy poco ético de su parte, ya que para la sociedad un médico debe de hacer lo posible por mantener viva a una persona y por luchar por su vida y no por acabar con la vida del paciente. Por eso muchas personas están en contra en que los médicos lleven a cabo la eutanasia porque se ve muy poco ético de su parte. Y bueno, es ahí cuando llego a mi conclusión y cuando quiero dar mi opinión. Y bueno, yo creo que la eutanasia no se debería de considerar un problema ético y moral en la sociedad, ya que simplemente es una forma de dejar que los enfermos y los pacientes tengan su decisión propia, la libertad de decidir qué hacer con sus vidas y que las demás personas tengan ese respeto de la decisión tomada. Yo creo que solamente ellos saben lo que sienten y el dolor por el que están pasando y creo que la demás sociedad deberá tener un poco de empatía.
Igual manera, las personas que tengan algún tipo de enfermedad y no quieran acabar con su vida y quieran seguir luchando, se debe de respetar su decisión y no acabar con su vida porque el familiar lo quiera, sino porque él lo decida. Si él decide acabar con su vida, que se respete y que se le dé la libertad de decidir su decisión, y si no quiere acabar con su vida, lo mismo. Yo creo que obviamente el legalizarse la eutanasia debe tener muchas reglas, muchos aspectos para poder llevársela a cabo, porque pues puede llegar a descontrolarse. Yo soy una persona que pertenece a la religión católica, sin embargo creo que no está chido que la persona o el enfermo esté sufriendo y que él ya no se sienta vivo o que no esté disfrutando la vida, o sea, que prácticamente esté sufriendo y que él ya se considere que está muerto en vida porque ya no puede vivir, ya no puede disfrutar, o las personas que quizás ya no puedan caminar, que estén paralíticos y que ya no consideren que están felices o que estén viviendo, pues que se respete su decisión de terminar con su vida. Al igual que las personas que se encuentren a lo mejor en coma o en una situación de muerte cerebral, que sean sus mismos familiares los que decidan si es que la persona no tiene decisión propia o no puede hablar, pero mientras la persona tenga su decisión, su voz y su palabra, que sea respetada su decisión. Yo creo que no se debería de considerar un suicidio, no se debería de considerar un homicidio, porque simplemente es acabar con el sufrimiento de una persona. Obviamente no llevarse a cabo a cualquier persona, sino que siempre que se quiera llevar a cabo la eutanasia haya dos opiniones de médicos donde afirmen que ya no se puede hacer nada por esa persona, o para salvar su vida o para quitarle esa enfermedad. Tampoco considero que los médicos que llevan a cabo la eutanasia sean poco éticos y que no tengan la moral, porque, bueno, yo creo que simplemente los médicos ya no pueden hacer nada. O sea, sí, un médico debe de luchar por la vida de la persona, pero hay veces que ya realmente esa enfermedad es incurable, no se puede hacer nada, y el médico pues debe de respetar la decisión del paciente. Entonces yo creo que la eutanasia no se debe de considerar un problema ético y social, y que debe de ser legalizada siempre y cuando haya ciertos puntos y ciertas reglas para que no se salga de control y para que no cualquier persona pueda llegar a aplicarlo en la vida, y que sean personas profesionales las que lo apliquen. Y bueno, eso es todo. Es mi opinión personal acerca de por qué considero que no debería de considerarse un problema ético y moral, y cómo es que ciertos aspectos lo ven como un problema, cómo es que la religión, la sociedad ve eso como algo malo, cuando si vemos las ventajas que tiene y el lado positivo, creo que no es malo.